Buenas. Mi grupo de trabajo está conformado por María Claudia Ortiz Díaz, Dana Marcela Figueroa Pérez, Evelyn Villegas Gil y mi persona Luz Stacy Conde Rodríguez. Nos disponemos a hacer la presentación. Clasificación de los tributos, impuestos, tasas y contribuciones. Estos se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos que pueden diferenciarse con arreglo a sus respectivos hechos imponibles. Impuestos son tributos exigidos sin contraprestaciones cuyo hecho disponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado por el Estado en sus distintos niveles estatales, económico o local, por ejemplo, el abastecimiento de agua, pago permanente, tasas judiciales, etc. Y las contribuciones especiales son tributos fundamentados en la razón de propiciar beneficios individuales o de grupos sociales mediante la obtención de una plusvalía, aumento de valor de un bien derivados de la realización de obras, gastos públicos o actividades especiales del Estado. Clasificación de los impuestos. Los impuestos se clasifican de diferentes formas. Por un lado encontramos los impuestos directos e indirectos y por otro lado encontramos los impuestos que están a consideración de las personas o las cosas. Están los impuestos directos, impuestos indirectos, las tasas, las contribuciones para fiscales, los impuestos nacionales y los impuestos territoriales. Los impuestos directos es aquel en donde recae directamente sobre la persona que realiza el hecho generador que causa el impuesto. En los impuestos directos, el sujeto económico es el mismo sujeto responsable de la obligación tributaria. Los impuestos indirectos. En esto recae sobre una persona distinta al responsable del mismo. Caso típico del IVA, donde el sujeto económico es el comprador o consumidor final. Las tasas. Las tasas son pagos que se hacen como contraprestación por utilizar o consumir un servicio ofrecido por el Estado. Las contribuciones para fiscales. Estas son pagos que ciertos sectores deben hacer para financiar servicios de ciertas entidades estatales, sino derechos o contraprestaciones alguna por esa contribución. Los impuestos nacionales. Estos son de carácter nacional que cobra el Estado como tal para financiar sus servicios a nivel general. Estos pueden ser directos o indirectos. Impuestos territoriales. Son aquellos impuestos directos o indirectos que cobran los entes territoriales como departamentos, municipios y distritos y que son impuestos por los órganos legislativos territoriales como asambleas y consejos, pero dentro del marco de la ley nacional hay impuestos. Impuestos de renta y complementarios. Este es un tributo de naturaleza directa porque grava esencialmente a la persona natural o jurídica y tiene en cuenta los ingresos como base gravable. Cabe aclarar que los mismos son aptos para producir un aumento en el patrimonio neto en el momento de su percepción, teniendo en cuenta en su depuración los costos y gastos en los que incurrió para poder producirlos, los cuales se podrían deducir teniendo en cuenta las condiciones y los topes que indica la ley para hacerlo. Dicho impuesto de este orden nacional, directo y de periodo, describiendo estas características se contemplan así. Es un impuesto de orden nacional porque cubre todo el país y su recaudo está a cargo de la nación. Actualmente la función de recaudo se ejerce a través de los bancos y demás entidades financieras autorizadas. 2. Es un impuesto directo porque grava los rendimientos a la renta generadas del sujeto durante el año gravable fiscal y que responde por su pago ante el Estado. Características. El impuesto de renta y complementario es un tributo obligatorio que consiste en gravar los ingresos obtenidos por los contribuyentes en un periodo determinado
y entregar un porcentaje de dichas utilidades al Estado con el fin de financiar el gasto público. Este impuesto está conformado por el impuesto de renta y el complementario de ganancias ocasionales. Los contribuyentes de este impuesto, todas las personas naturales y jurídicas que generan ingresos que de acuerdo con la ley se encuentran gravadas con el impuesto. Dichos contribuyentes pueden pertenecer al régimen tributario general o al régimen tributario especial. El impuesto de renta y complementario es de orden nacional porque sus tarifas son aplicables a todos los ingresos que se generan dentro del territorio nacional. El recaudo de esta está a cargo del Estado, que lo realiza mediante entidades financieras para financiar el pago a los contribuyentes. La administración de este impuesto la ejerce directamente el Estado, mediante la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Además, el impuesto de renta y complementarios es un impuesto de carácter directo porque recae sobre los ingresos generales por las personas jurídicas o naturales. En otras palabras, este impuesto se puede trasladar como sucede con el impuesto a las ventas. Este impuesto es periódico porque para la aplicación de él se tienen en cuenta las ganancias generadas por el sujeto en un periodo determinado. En Colombia se graban los ingresos generados entre los meses de enero y diciembre de cada año. La declaración y el pago de impuestos se hará en el periodo siguiente en el cual se dio origen a las rentas sobre las cuales se va a liquidar el impuesto. El impuesto sobre las ventas. El impuesto sobre las ventas, también conocido como impuesto al valor agregado, es el impuesto aplicado sobre el valor de los bienes o servicios prestados y sobre las importaciones realizadas en todo el territorio nacional. El responsable de este paga únicamente el impuesto equivalente al valor agregado al producto. Una característica de este es nacional, es decir, grava en todo el territorio de Colombia, por lo que su entidad imponible es la Administración Estatal de Tributación y Aduana, la cual es su activo. Su entendimiento es que el impuesto al valor agregado lo paga la persona que realiza el evento que genera el impuesto, ya sea la compra de un producto, pero el responsable son otras personas distintas a esa, desarrollado más tarde. Otra característica de la misma es que se genera de manera inmediata, por lo que sin importar si el tiempo que paga a la autoridad está compuesto por diferentes tiempos, es decir, el impuesto se genera cuando ocurre la ejecución del evento, ya sea la obligación tributaria sustantiva, que es en conjunto. Este es inmediato, por lo que no es un impuesto de periodo, independientemente de que se presente una declaración bimestral o no. Para determinar el surgimiento de la obligación de tributar por este impuesto, es necesario observar los hechos generados del mismo, establecidos en el artículo 420 del Estatuto Tributario, dentro de los cuales los más relevantes son: primero, la venta de bienes corporales, muebles e inmuebles, a la excepción de los que sean excluidos expresamente en la ley. Segundo, la venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles, únicamente en función de la propiedad industrial. Tercero, la prestación de servicios en el territorio nacional o desde el exterior, a excepción de los que sean excluidos expresamente por la ley. Cuarto, la importación de bienes corporales que no hayan sido excluidos expresamente por la ley. Y quinto, la circulación, venta o operación de los juegos de suerte y azar.